5 de octubre de 1997. A 130 kilómetros de la costa de California, el océano estaba en calma. Un barco de investigación de la NOAA avanzaba lentamente sobre aguas de más de 3 kilómetros de profundidad. A bordo, un biólogo llamado Robert Pittman ajustaba sus binoculares. En cuestión de minutos, iba a presenciar algo que ningún ser humano había documentado jamás. Algo que reescribiría un debate que había durado casi un siglo. Algo que la ciencia se negaba a creer del todo, hasta que lo vio con sus propios ojos. Esto no es una historia sobre tiburones. No es sobre ballenas azules. Es sobre los dos depredadores más inteligentes del océano, enfrentados cara a cara. Uno de ellos, la orca, es el cazador más eficiente del planeta. El otro, el cachalote, es el animal con el cerebro más grande que ha existido jamás sobre la Tierra. Y hasta ese día de octubre de 1997, nadie había filmado lo que ocurre cuando esos dos titanes se cruzan en aguas abiertas. Durante décadas, los biólogos marinos habían discutido una pregunta aparentemente sencilla. ¿Las orcas cazan cachalotes adultos? Algunos decían que sí, otros insistían en que era imposible. Un cachalote macho puede superar las 50 toneladas. Su cabeza sola es un martillo biológico, un bloque de tejido lleno de aceite, capaz de generar sonidos tan potentes que aturden a los calamares gigantes en la oscuridad total, 1000 metros bajo la superficie. ¿Cómo podría un grupo de orcas, cada una del tamaño de un autobús pequeño, someter a semejante bestia? Y sin embargo, en las playas del mundo aparecían de vez en cuando cachalotes muertos con marcas de dientes inconfundibles, marcas circulares, marcas de orca. Pero nadie había visto el ataque, nadie había filmado el momento exacto, hasta ese día. Vamos a decodificar lo que ocurrió aquella tarde, minuto por minuto, porque lo que Pittman y su equipo grabaron no solo respondió a una pregunta vieja, abrió 3 nuevas. Primero, tienes que entender quién es cada uno de estos animales, porque si no dimensionas la escala, no vas a entender el terror de lo que estaba a punto de ocurrir. La orca no es una ballena en el sentido común, es el delfín más grande del planeta. Un macho adulto puede medir 9 metros y pesar 6 toneladas. Su cerebro pesa alrededor de 7 kilos, más de 4 veces el nuestro. Y a diferencia de otros grandes depredadores, la orca caza en coordinación quirúrgica. Cada población tiene su propio dialecto. Cada clan enseña a sus crías técnicas específicas de caza, transmitidas de generación en generación. Hay orcas que se especializan en cazar focas en la Antártida, creando olas para tirarlas de los témpanos. Hay otras que se especializan en aturdir arenques con golpes de cola. Y hay algunas, muy pocas, que se atreven con los animales más grandes del océano. El cachalote es otra escala completamente distinta. Es el mayor depredador con dientes que ha existido. Un macho grande puede medir 18 metros y pesar más de 50 toneladas. Su cabeza representa 1/3 de su cuerpo entero. Dentro de esa cabeza hay algo llamado espermaceti, una sustancia cerosa que durante siglos hizo que la humanidad casi extinguiera a esta especie por su valor comercial. Pero para el cachalote, el espermaceti es un instrumento. Le permite ecolocalizar con una precisión sobrenatural y bucear a más de 2000 metros de profundidad para cazar calamares en la oscuridad absoluta. Y aquí está la parte que casi nadie sabe. El cachalote produce el sonido más fuerte generado por cualquier animal en la Tierra, 230 decibeles. Para que te hagas una idea, un avión despegando genera alrededor de 140. Un disparo, unos 160. El clic de un cachalote adulto es tan potente que, en teoría, podría matar a un ser humano si estuviera lo suficientemente cerca bajo el agua. Es como si tuvieras un cañón de sonido incorporado en la cara. Entonces, vuelve a la pregunta original. ¿Cómo cazas algo así? ¿Cómo se enfrentan 6 toneladas de inteligencia coordinada contra 50 toneladas de músculo, hueso
y sonar viviente. Durante casi 100 años, esa fue una pregunta abierta, y la respuesta llegó en una tarde, frente a las cámaras equivocadas, o quizás las correctas. El equipo de Pittman no estaba buscando esto. Estaban en una expedición del Southwest Fisheries Science Center, estudiando la distribución de mamíferos marinos en aguas profundas del Pacífico Oriental. Habían salido semanas antes desde San Diego, recorrían transectos, contaban avistamientos, tomaban notas, trabajo de campo rutinario, aburrido incluso, hasta que aquella tarde alguien gritó desde la cubierta superior: «¡Cachalotes! Un grupo entero, 9 individuos, machos y hembras adultos, algunos con crías, nadaban en la superficie, respirando, resoplando, todo parecía normal». El equipo se acercó con precaución, cámaras listas, para lo que esperaban fuera una observación tranquila de comportamiento social. Y entonces aparecieron ellas. No una, ni dos, alrededor de 35 orcas, un grupo enorme, coordinado, avanzando desde el horizonte como una escuadra militar. En el momento en que las orcas fueron visibles, los cachalotes cambiaron completamente su comportamiento. Dejaron de nadar en formación abierta, se hundieron un poco, y entonces hicieron algo que muy pocos humanos habían visto jamás. Formaron una margarita. Piensa en esto por un momento. 9 cachalotes adultos, cada uno de 20 toneladas o más, girando en el agua hasta formar un círculo perfecto. Las cabezas hacia adentro, apuntando al centro. Las colas hacia afuera, apuntando al enemigo. Los cuerpos como los pétalos de una flor gigante flotando sobre el abismo del Pacífico. En el centro del círculo, protegidas por los adultos, las crías. Y cada cola, cada aleta caudal de 2,5 metros de ancho, se convirtió en un arma, un martillo, una advertencia. Los biólogos ya conocían esta formación por descripciones antiguas de balleneros del siglo XIX. La llamaban Rosette o Marguerite. Se sospechaba que era una defensa colectiva, pero nunca se había documentado científicamente un ataque de orcas en tiempo real, hasta ese momento. Lo que ocurrió después duró varias horas, y fue brutal. Las orcas no atacaron de frente. Ninguna se atrevió a acercarse directamente a esas colas colosales. En cambio, hicieron algo mucho más inteligente. Rodearon la formación. Se turnaron. Enviaban a 1 o 2 individuos a acercarse por los flancos, a morder, a arrancar pedazos de piel y grasa, mientras las otras esperaban. Cuando un cachalote se rompía la formación para defender a un compañero, exponía su costado, y ese era el momento que las orcas esperaban. Aquí es donde el patrón se vuelve escalofriante, porque no era caos, era una estrategia. Las orcas no querían matar a todos los cachalotes. No podían. 9 adultos habrían sido imposibles de someter simultáneamente. Lo que querían era desgastar, aislar, provocar errores y esperar a que uno solo quedara vulnerable. Y funcionó. Uno de los cachalotes, probablemente ya herido o ya extenuado, quedó separado del grupo. Las orcas cerraron. Fue el final. El equipo de Pittman filmó cómo un animal de más de 20 toneladas fue derribado por un grupo coordinado de depredadores que individualmente pesaban menos de 1/10 parte de su peso. Fue un evento sin precedentes en el registro científico y transformó completamente lo que sabíamos sobre la depredación en el océano abierto. Pero antes de contarte lo que ese evento significó para la biología marina, tienes que entender por qué esto era tan controvertido. Porque hasta 1997 había una escuela entera de científicos que consideraba imposible que las orcas atacaran cachalotes adultos. Sus argumentos eran razonables. Un cachalote adulto tiene defensas formidables. Su piel es gruesa. Su capa de grasa es enorme. Su cola puede aplastar el cráneo de una orca con un solo golpe. Y su sonar, ese sonar de 230 decibeles, puede en teoría desorientar a cualquier depredador que se acerque. Además, los cachalotes
Viven en grupos matriarcales muy unidos. Las hembras cuidan a las crías colectivamente. Cualquier ataque sería, en principio, un suicidio para el atacante. Los que argumentaban lo contrario señalaban las cicatrices. Muchos cachalotes adultos, especialmente hembras, tienen marcas circulares en la piel que coinciden con la mordida característica de las orcas. Pero los escépticos respondían que esas marcas podían ser de ataques a crías, o de encuentros no letales, o incluso de heridas antiguas de la juventud del animal. El evento de 1997 zanjó el debate. Sí, las orcas pueden, y sí matan cachalotes adultos, pero necesitan condiciones específicas. Necesitan superioridad numérica extrema, necesitan agua profunda, donde los cachalotes no puedan escapar hacia el fondo, y necesitan coordinación absoluta. Sin esos tres factores, el ataque no funciona. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque ese descubrimiento abrió una pregunta mucho más grande. Si las orcas pueden matar cachalotes y llevan haciéndolo probablemente durante millones de años, ¿por qué los cachalotes desarrollaron esa formación de margarita? ¿Por qué evolucionó un cerebro tan enorme? ¿Por qué su vida social es tan compleja? La respuesta, o al menos una parte importante de ella, es esta. El cachalote no evolucionó para ser el rey del océano por casualidad. Evolucionó bajo la presión constante de un depredador, la orca. Todo lo que hace impresionante al cachalote, su tamaño, su inteligencia, su sonar, su estructura social matriarcal, probablemente se moldeó, al menos en parte, por millones de años de tener que sobrevivir a estos ataques. Es una idea profunda, si la piensas bien. El animal con el cerebro más grande del planeta desarrolló ese cerebro, en parte, para defenderse de otro animal inteligente. Es una carrera armamentística evolutiva en el fondo del océano, y llevamos apenas unas décadas empezando a entenderla. Pero hay algo más, algo que Pittman y otros investigadores empezaron a notar en los años posteriores al evento de 1997, y que cambia toda la perspectiva. Los ataques de orcas contra cachalotes parecen haberse vuelto más frecuentes en las últimas décadas. Nadie sabe exactamente por qué. Algunos científicos proponen que la caza comercial de ballenas del siglo XX redujo tanto las poblaciones de grandes ballenas que las orcas depredadoras de mamíferos se quedaron sin sus presas habituales. Otros sugieren que los cambios en el ecosistema oceánico están empujando a las orcas hacia nuevas fuentes de alimento. Otros piensan que simplemente estamos observando más porque hay más investigadores en el agua. Sea cual sea la razón, la relación entre estas dos especies está cambiando, y eso importa, porque cuando cambia la dinámica entre los dos depredadores más grandes de un ecosistema, cambia todo lo demás. Los cachalotes, por ejemplo, son actores fundamentales en el ciclo del carbono del océano. Bucean a profundidades enormes, se alimentan de calamares en las capas profundas y suben a la superficie a defecar. Esos nutrientes, especialmente el hierro, fertilizan el fitoplancton en la superficie. El fitoplancton absorbe dióxido de carbono, y cuando ese fitoplancton muere, se hunde al fondo, secuestrando carbono durante siglos. Se estima que los cachalotes del océano austral ayudan a exportar cientos de miles de toneladas de carbono cada año. Si la depredación de orcas altera dónde viven los cachalotes, cuánto tiempo pasan en la superficie o cuántos sobreviven hasta la edad adulta, todo ese ciclo se ve afectado. Un cambio en la dinámica de dos especies puede reverberar hasta la química del planeta entero. Y hay otra dimensión, más difícil de medir, pero imposible de ignorar. Ambos animales tienen cultura, no metafóricamente, literalmente. Las orcas transmiten técnicas de caza de madres a hijas. Los cachalotes tienen dialectos de clics que identifican a diferentes clanes en distintas regiones del mundo. Cuando una orca especializada en cazar cachalotes muere, se pierde conocimiento que tardó generaciones en acumularse. Cuando una matriarca cachalote muere en un ataque, su clan pierde memoria colectiva sobre migraciones, sobre fuentes de alimento,
sobre cómo defenderse. Estamos hablando de dos civilizaciones subacuáticas, cada una con miles de años de tradición, chocando en las profundidades del Pacífico. Y solo llevamos unas décadas siendo capaces de observarlas con las herramientas adecuadas. Volvamos al barco de Pitman. Aquella tarde del 5 de octubre de 1997, después de que terminó el ataque, después de que las orcas se retiraron y el mar volvió a quedar en silencio, el equipo se quedó en cubierta un largo rato sin hablar. Habían visto algo que nadie había visto antes. Habían documentado un momento que llevaba escrito en los genes de dos especies durante millones de años. Y por primera vez en la historia, la cámara estaba encendida cuando ocurrió. El artículo científico se publicó en la revista Marine Mammal Science en 2001. El título era sobrio, casi burocrático: Killer Whale Predation on Sperm Whales, Observations and Implications. Depredación de orca sobre cachalote, observaciones e implicaciones. Nada en ese título sugiere el impacto que tuvo, pero para los especialistas en cetáceos, ese artículo fue un antes y un después. Confirmó lo que muchos sospechaban, rechazó lo que otros insistían en negar, y abrió puertas que aún hoy los biólogos están intentando cruzar. Y hay una imagen que Pitman ha descrito muchas veces cuando cuenta esta historia. En medio del caos, en medio del ataque, había un momento en que los cachalotes en la formación de Margarita se comunicaban entre sí con clics coordinados. Podías escucharlos desde el hidrófono del barco, un ritmo, un patrón, una especie de conversación bajo presión, como si dijeran: aguanta, no rompas la formación, protege a las crías. Y del otro lado, las orcas también se comunicaban, en su propio lenguaje, coordinando ataques, retrocediendo, avanzando, dos idiomas alienígenas para nosotros, hablándose el uno al otro en el vacío azul del Pacífico. Uno dice: no cedan. El otro dice: esperen su momento. Esto es lo que grabaron aquella tarde de 1997. No solo un ataque, no solo una escena de depredación. Grabaron una conversación entre dos formas de inteligencia que llevan millones de años más en este planeta que nosotros. Y en la mayoría de esos millones de años no hubo cámaras, no hubo testigos. Los cachalotes murieron, y los ataques ocurrieron en la oscuridad total del océano abierto, sin que nadie más lo supiera nunca. Y ahora piénsalo así, justo debajo de la superficie del mar, en este momento, mientras estás viendo esto, hay conversaciones así ocurriendo, estrategias siendo ejecutadas, vidas siendo negociadas entre depredador y presa. El aprendizaje es transmitido de madre a hija. Culturas milenarias defendiéndose de otras culturas milenarias, y en la inmensa mayoría de los casos nunca lo vamos a ver. El evento de 1997 no fue especial porque fue único. Fue especial porque, por una vez, alguien estaba mirando, alguien tenía la cámara encendida, alguien estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Y ese es quizás el descubrimiento más grande que dejó aquella tarde. No que las orcas puedan matar cachalotes, eso, en el fondo, la naturaleza ya lo sabía, sino que hay un océano entero de historias como esta, ocurriendo bajo nuestros pies, y apenas estamos empezando a escucharlas. La pregunta que queda flotando, la que Pitman mismo ha dejado abierta en sus escritos, es esta: si un solo día en 1997, en un solo punto del Pacífico, con un solo barco y una sola cámara, pudimos presenciar algo que reescribió un capítulo entero de la biología marina, ¿cuántos otros capítulos siguen sin ser escritos? ¿Cuántas otras verdades sobre el océano estamos a punto de descubrir si simplemente aprendemos a mirar con la paciencia y el respeto que merecen los seres que ya viven ahí? El mar guarda sus secretos, pero no todos. Cada tanto, cuando el momento es exacto, cuando el observador está preparado, cuando el silencio bajo el agua se rompe con la coreografía violenta de dos gigantes que llevan eones evolucionando el uno contra el otro,
El mar deja caer una respuesta. Y nosotros, si tenemos suerte, si estamos mirando, aprendemos algo nuevo sobre este planeta que apenas empezamos a entender. Eso fue lo que ocurrió aquella tarde de octubre, y por eso, casi 3 décadas después, seguimos hablando de ello.